Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva serie, a este nuevo capítulo de Tertulias Terminológicas. Hoy nos acompaña el grupo de Colombia con el título de la tertulia Breve recorrido de los trabajos de terminología del grupo TNT y nuevo manual de terminología en español, que la presentación va a estar a cargo de Gabriel Quirós, Diego Burgos y Felipe Zuluaga. Para nosotros y nosotras es un verdadero placer tenerlos aquí presentes y algunas recomendaciones antes para tener un buen flujo de esta tertulia. Desactivar su micrófono y cámara, por eso ayudará a que la presentación transcurra sin interrupciones. Dejamos las preguntas o comentarios en el chat y pues una persona de la organización se encargará de transmitirlas. Y como ya habían visto, ya estamos grabando esta parte, esta tertulia, que luego se subirá en el Facebook y en las redes sociales y en el YouTube de la red. También les queremos informar que está abierta la inscripción para el 17º Simposio Iberoamericano de Terminología, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2023. Este simposio, como ya estamos acostumbrados y acostumbradas a lo que conocemos la red, se celebra cada 2 años. Y en este año el tema del simposio va a ser la terminología en el mundo post-pandemia, desafíos para Iberoamérica. De todas formas, a lo largo de esta presentación les vamos a compartir la información del simposio, así como nuestras redes sociales para que nos sigan, para que compartan nuestras actividades. Y bueno, le doy la palabra a mi compañero Jorge Mario Porras para que presente a los invitados y muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, Giovanna. Bueno, buenos días, buenas tardes. Me corresponde a mí presentar a estos 3 invitados. Tengo el placer y el honor de hacerlo. Ellos son, como lo ha dicho Giovanna, miembros del Grupo de Investigación, Traducción y Nuevas Tecnologías, o mejor conocido como TNT, de la Universidad de Antioquia en Colombia. Y la presentación que nos harán hoy se dividirá en 2 partes. En primer lugar, Gabriel Quirós nos dará un breve recorrido por la historia del grupo que coordina, el grupo TNT, y nos hablará de los trabajos anteriores y vigentes con relación a la terminología de su grupo. En segundo lugar, en la segunda parte de la presentación, tanto Gabriel como Diego y Felipe nos presentarán un manual de terminología que ellos están preparando en este momento, lo están editando y probablemente se publicará el próximo año, y nos hablarán sobre este manual. Les recuerdo, antes de presentarlos, que si tienen preguntas o quieren participar, pueden pedir el turno de la palabra y dejar las preguntas en el chat. Y al final de las 2 presentaciones tendremos la tertulia. Antes de darles la palabra a nuestros invitados, los presentaré brevemente. Gabriel Quirós es profesor de tiempo completo de estudio de traducción en el programa de traducción de la Universidad de Antioquia en Colombia y es profesor del Departamento de Lingüística de la Facultad de Comunicación y Filología en la misma universidad. También es profesor visitante en la Universidad Wake Forest en Estados Unidos. Él es licenciado en Lenguas Modernas por la Universidad de Antioquia y diplomado en Estudios Avanzados. Es doctor en Lingüística Aplicada por el Instituto de Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. Es el coordinador del Grupo de Investigación, Traducción y Nuevas Tecnologías. Es coordinador del Comité para el Examen de Traducción e Interpretación Oficial de la Universidad de Antioquia y sus principales intereses de investigación son la traducción especializada, con especial atención a las características lingüísticas del inglés y el español, y en torno a la enseñanza de la traducción, los aspectos profesionales de la traducción y las herramientas de traducción asistida por computador o por ordenador. También se especializa en lingüística de corpus, en lexicología, terminología y en aspectos lingüísticos del procesamiento del lenguaje natural. Diego Burgos es licenciado en traducción inglés, francés y español por la Universidad de Antioquia, también en Colombia. Realizó un máster en lingüística aplicada en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, donde también obtuvo su doctorado.
Su tesis se centró en la terminología computacional y sus áreas de investigación incluyen los estudios de la traducción, la terminología, la traducción asistida por computador, la localización de software y el procesamiento del lenguaje natural. También es miembro del grupo de investigación, como yo lo he dicho, el grupo de investigación TNT. Ha participado en numerosos proyectos y conferencias sobre terminología y es autor de publicaciones relacionadas con la traducción, la terminología, el procesamiento de información multimodal, el modelado y la identificación de términos poliléxicos y la traducción y la extracción de información. Me podría quedar mucho más hablando sobre sus carreras, pero no es el punto, no es el objetivo de la tertulia. Y por último, tenemos a Felipe Zuluaga, que es profesor a tiempo parcial en la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia y en la Facultad de Comunicaciones y Filología de la misma universidad. Él es licenciado en Enseñanza de Lenguas Extranjeras y tiene una maestría en Traducción por la Universidad de Antioquia. Es además autor de varias publicaciones relacionadas con el comportamiento de diversos procesos léxicos en los medios de comunicación que tratan sobre la pobreza en América Latina y fue profesor visitante en la Universidad de Bergen, en Noruega, en la Facultad de Humanidades. Creo que sus breves biodatas hablan por sí solas, pero ya ellos nos compartirán todo lo que tienen para decir en esta tertulia del día de hoy. Y bienvenidos a los tres. Y Gabriel, tienes la palabra. Tienes el micrófono cerrado, Gabriel. Ya, ahora sí, ya está. Buenos días a todos y todas. Quiero agradecer a VITEM como la red de terminología que nos agrupa a todos por esta oportunidad de presentar nuestro grupo, lo que hacemos, nuestra historia y lo que tenemos hacia el futuro. Al profesor Mario y a la profesora Iona por estar pendientes de esta presentación y a todos los asistentes. Como todo grupo de investigación, este grupo curiosamente se formó a partir de un grupo de profesores que todos habíamos ido a Barcelona a estudiar nuestra maestría y nuestros doctorados. Algunos ya no están en el grupo, pero queríamos, digámoslo así, hacer un grupo similar, dadas las diferencias y las distancias y la geografía de ese momento a lo que el IULA tenía. Aspirábamos por lo menos a tener un pequeño grupo donde pudiéramos desplegar posteriormente nuestras tesis, y así fue. El grupo se llama Grupo de Investigación en Traducción y Nuevas Tecnologías. Eso de nuevas tecnologías pues ya sobra ahí, pero bueno. Perdón, pongo la presentación acá. Ya, gracias. El grupo es un grupo que se fundó a finales de 2008, reconocido por el Ministerio de Ciencia de Colombia desde 2010, y siempre hemos estado clasificados en el sistema de investigación de Colombia con varios investigadores. Vamos a dejar unas URLs por si alguien está interesado posteriormente en ver e intercambiar ideas con nosotros. Dejar esos enlaces porque estas presentaciones se compartirán con ustedes al final o durante estos días. Hay unos miembros fundadores que ya están casi todos retirados, jubilados, unos se retiraron a hacer sus propias investigaciones por otro lado. De esto solo quedamos dos, somos Diego y yo, y los demás están algunos vigentes, pero en otros grupos de investigación, dinámicas de los grupos normales. Estos son los integrantes actuales. Está el pro Diego Burgos, está presentando hoy, el pro Carlos Muñoz, digamos, Victoria, Norman, una nueva persona que tenemos se llama Milani, Antonio Tamayo, que por cierto está en México, Carlos Pérez, que está aquí en Medellín, David, Alejandro, Giovanni, Juan Felipe, Gustavo, Gina, que es nueva, y Milka, que es nuestra programadora. Ya no tenemos como antes una foto del grupo porque estamos dispersos, unos trabajan aquí, otros trabajan allá. El grupo cuenta con un servidor, digamos, dentro de la infraestructura del grupo, que es importante mencionarla. Tenemos un servidor ya un poco viejo, tenemos software para procesamiento del lenguaje natural y de traducción, tenemos diferentes tipos de corpus que ustedes ven allí, corpus paralelos derivados algunas veces de nuestras tesis, otros de proyectos de investigación, básicamente en inglés, español, francés y portugués.
Tenemos algunos corpus especializados en temas, como ustedes ven ahí, de pobreza, entre otras herramientas. Tenemos también colecciones de herramientas internas que nunca publicamos, pero que sirven para las investigaciones, como lemarios y trabajos que hemos compilado a través de los años. Y lemarios especializados que sirven para contrastes de investigaciones. No voy a mostrar hoy, pues porque el tiempo no nos da, pero tenemos estos recursos en nuestra página de corpus que hemos creado a partir de varios proyectos. Hay dos que están desconectados en este momento, como una colección de leyes que tienen que ver con la profesión de traductor en Colombia, pero tenemos estas herramientas que tenemos en nuestro portal. La última no está conectada aún, está bajo construcción, que es la derivada del último proyecto y el manual que les presentaremos al final, en la segunda parte de esta presentación, que es interesante porque es un corpus bastante balanceado, tanto como ya verán en países como en el número de textos. ¿Qué líneas de investigación tiene nuestro grupo? Digamos, una de las más potentes es aspectos profesionales de la traducción. Creo que eso en lengua castellana somos pioneros en ello, en investigar sobre el estatus de la profesión en Colombia bajo una mirada de la perspectiva de la sociología de las profesiones. Tenemos una línea de creación y uso de nuevas tecnologías para traducción. En esta, pues, el ingeniero Antonio es la persona que trabaja básicamente allí. Descripción lingüística de lenguajes especializados, ese ha sido nuestro fuerte, y tenemos unas líneas más que son didáctica y traducción, fraseología y traducción, lingüística de corpus y procesamiento del lenguaje natural desde 2020, aunque desde años atrás veníamos trabajando en ello, pero se oficializaron en ese año porque el sistema nos lo exige así. Algunos proyectos que hemos tenido, voy a mencionar solo unos 2 o 3, o algunos que hemos tenido, por ejemplo, con el Consejo Noruego de Investigaciones, número 9 que ustedes observan allí, sobre Poverty Language and Media en Latinoamérica, que es básicamente un análisis sobre la terminología de la pobreza en estos países que ustedes pueden leer allí. Tenemos alguna colaboración con la Universidad de Alcalá en el número 3 sobre aspectos de digitalización a través de la traducción, ¿no? Y quizás un proyecto que nos ha dado muchas publicaciones es el número 10, que es el estatus legal y social del traductor en Colombia, entre otros proyectos. Y el último que tenemos, que luego hablaremos un poco de ello. En resumen, hemos tenido más de 10 proyectos de investigación en estos últimos años, incluso proyectos liderados por estudiantes, más de 50 artículos de investigación, 5 libros, casi 50 capítulos de libro, 25 traducciones, 2 working papers, programas de computación todos en web, y más o menos entre todos los miembros hemos dirigido unas 50 tesis de maestría y doctorado, incluso combinados con la Facultad de Ingeniería de Sistemas o de Computación. Hemos tenido publicaciones en Babel, Terminology, Lingüística y Literatura, la antigua Núcleo, que era una revista muy fuerte en Venezuela, Cuadernos de Traducción, ICA, La Lenguaje, entre otras revistas, Debate Terminológico también, Terminómetro, algunas revistas que algunas ya no están, Debate sí, pero Terminómetro ya no está. Estos son algunos de los libros que hemos publicado con varias editoriales propias y de Europa. Algunos tienen que ver con traducción, otros con terminología, otros con lingüística de corpus, pero digamos es lo que tenemos en este grupo. ¿Qué es lo que queremos y que buscamos para los próximos años como grupo de investigación, ¿cierto? Digamos, básicamente es consolidar estas nuevas líneas de investigación con proyectos y publicaciones. En Colombia los niveles de doctorado son relativamente bajos, entonces siempre desde que iniciamos el grupo hemos querido que todos los miembros se vayan doctorando de a pocos. Hemos pasado de tener casi todo un grupo, salvo los que éramos profesores que teníamos doctorado, a tener todo un grupo ya de personas que están a punto de terminar doctorado. Completar esta publicación del manual que tenemos con la editorial Routledge de este proyecto de variación terminológica horizontal y vertical,
potenciar la línea de fraseología, que hemos trabajado una y otra vez por aquí y allá, pero que no se acaba de consolidar, para consolidar la línea de didáctica de la traducción, que es una línea importante ya para el grupo, continuar con la línea de estatus de traductor ampliándola a Latinoamérica. Ya hemos visto que han salido trabajos en Perú, en México, algunos trabajos importantes, y sería importante hacer un trabajo ya a nivel de Latinoamérica. Digamos, trabajar mucho en esta parte de la formación de traductores también en lenguas indígenas y otras lenguas que no son típicas aquí en Colombia. Y para la línea de corpus, crear un corpus y herramientas en lenguas indígenas, así como el diseño y creación de lo que hace muchos años yo he aspirado a tener, lo que es el Corpus Nacional de Colombia, que no existe como tal, y que es una idea que requiere no solo del trabajo que hagamos nosotros, sino de otras universidades y entidades que puedan trabajar con nosotros. Eso es todo lo que tenía para decirles de nuestro grupo, y voy a comenzar con la segunda parte, que tiene que ver con nuestro libro. Voy a proyectar. Bueno, esta publicación que tenemos casi en fase final, fue una idea de esas, como la que acabo de mencionar del Corpus Nacional de Colombia, que tenía yo desde hace muchos años. Recuerdo que cuando era estudiante de doctorado, le decía a la profesora Teresa Cabré que era necesario actualizar los manuales que teníamos en su momento, y estaba hablando ya hace muchos años, y que reflejaran el momento teórico y metodológico que tenía la terminología en el mundo, y que pues los libros se habían quedado atrás. La misma profesora Cabret me decía pues que ya obviamente su libro se había quedado en algunos aspectos atrás, pero como todos bien sabemos sigue siendo el libro de referencia en lengua castellana para lo que tiene que ver con los estudios de terminología, ¿cierto? Eso es importante, que incluso el libro de 2018 que editaron en catalán no tiene esa fuerza que aún mantiene el libro de ese año. Entonces, yo en esa época pues pensé que había que escribir un libro, y Teresa me dijo, pues alguien más tendrá que escribirlo, ¿no? Y la idea quedó ahí guardada durante muchísimos años. Yo siempre pensé que podía sentarme a escribirlo, pero era una labor titánica como yo lo había pensado en mi cabeza. Entonces, pues decidimos crear un proyecto de investigación y tener unos recursos y tener unas tesis doctorales allí, también de maestría, pues escribir el libro. ¿Por qué la necesidad de un nuevo manual? ¿Qué manuales de terminología hay en español? Traducidos del inglés y francés y alemán. Tenemos Hans y Pick del 95, GB, que fue traducido en Chile en el 99, Felber y Pick en el 89, el de Pavel, que es multilingüe, en 2002, el Sager, que es 1990, que es una mezcla de ingeniería y terminología. Escritos directamente en español, y me atrevería a decir que no tanto, el libro de la profesora Cabré del año 93, existe una versión del año 92 que casi nadie conoce en catalán. La versión del 93 está traducida por el profesor Carles TV, pero se asume que es una versión casi que original escrita en español. Y el otro libro que fue de referencia durante muchos años fue el libro de la profesora Feor de Diego de Venezuela del año 95, es como comillas escritos directamente en español. ¿Qué características tenían esos manuales en esa época? Se centraban en paradigmas básicamente prescriptivistas. Era lo que dominaba en la época, y ya algunos empezaban a salirse de allí. Se centran principalmente, y digo tanto los escritos en español como los escritos en inglés, francés y alemán, en el nombre o en el sintagma nominal, y eso que no abarcan completamente todo lo que podría decirse de esa sola unidad lingüística.
no ni siquiera en las demás unidades terminológicas. Ninguno de los manuales habla de verbos adjetivos, cuando lo mencionan es algo muy tangencial, ni de unidades complejas como compuestos, sintagmas, frasemas, colocaciones. Cuando se habla de compuestos y sintagmas y colocaciones es algo muy tangencial, de 2 o 3 líneas, y menos de unidades metafóricas o metonímicas, perdón. Pues prácticamente no se habla nada, en parte porque las metáforas estaban pues casi que vetadas en los estudios terminológicos de aquel entonces. No se realizaron esos manuales como se era de suponer por los paradigmas dominantes de la época sobre corpus. Algunos tenían ejemplos de los bancos de datos y esto, pero con lo que conocemos como lingüística de corpus no había uno en propiedad. No se hace ningún análisis estadístico en ninguno de los casos. Se habla de algunas cuestiones frecuentistas en algunos estudios externos, pero no dentro de los manuales. Y en general, para aquel entonces no se usaba, pues prácticamente casi todos los manuales hablan de medicina y economía, ¿no? Sigue siendo de hecho la tendencia. Y no se habla de niveles de especialidad tampoco mucho en ese entonces. Eso era lo que había de manuales de la época, era el paradigma reinante, no es una crítica mala, sino que es un análisis de lo que hay, de lo que hubo en esa época. Y el área ha cambiado muchísimo, entonces no había un manual que intentara reflejar al menos eso. Entonces, ¿qué características tiene nuestro manual? El manual se centra en un paradigma descriptivista, es decir, los datos hablan por sí solos, perdón, no se centra en el nombre o en el sintagma nominal como eje de partida. Sabemos que es la unidad prototípica como lo es en el lenguaje general, pero así como en el lenguaje general las otras unidades no son tan prototípicas, pero son estudiadas, creemos que ese mismo balance debería existir en la terminología. Se trabaja con otras unidades terminológicas especializadas, unidades simples, verbos, adjetivos y adverbios, cada uno ya verán que tiene su capítulo, unidades complejas, unidades metafóricas y tiene un capítulo sobre didáctica que ya el profesor Diego Burgos explicará. Se centra todo en trabajo de corpus, se introducen elementos estadísticos, unos capítulos con elementos más descriptivistas que inferenciales, y se usan diferentes áreas de especialidad, y digo diferentes no porque sea medicina veterinaria, y no porque se toman áreas que contrastan, como la filosofía, la lingüística versus la computación, la medicina y la veterinaria. Y hay varios niveles de especialidad. Esas son como las características de nuestro manual. El manual lo mandamos a evaluar a la editorial Routledge, ya por eso Diego contará un poco más acerca del tema, y estamos en ese proceso de cerrarlo para publicarlo el próximo año, y esperamos que el manual refleje las nuevas tendencias del área y que podamos pues suplir una necesidad que pues, la verdad es bien sentida en español. Hasta aquí es mi explicación, dejo de compartir y dejo la palabra al profesor Diego Burgos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Gabriel, y buenos días a todos, y especialmente pues, al Comité Ejecutivo de Return. También gracias por la invitación esta mañana a presentar lo que es el grupo TNT y lo que venimos haciendo. También gracias a todos los asistentes por venir pues a compartir hoy. Estaremos felices de escuchar preguntas al final y de conversar un poco más pues sobre todo lo que vamos a presentarles hoy. Entonces, Felipe, ¿tú vas a presentar o presento yo? Puedes poner, por favor, la diapositiva. Gracias. Bueno, entonces, para empezar, decía Gabriel que a lo mejor lo de traducción y nuevas tecnologías, ya lo de nuevas tecnologías, pues en aquella época se interpretaba de otra forma, pero la verdad lo seguimos haciendo porque justamente en uno de los capítulos del libro, y lo voy a comentar un poco más adelante, incluimos referencia incluso a los nuevos modelos de lenguaje usando aprendizaje profundo,
etcétera, etcétera, de manera pues que el grupo sigue siendo, digamos, vanguardista en temas de utilizar nuevos métodos y nuevas tecnologías en el área del procesamiento del lenguaje. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que todavía es relevante ese componente en el nombre del título, el nombre del grupo, perdón. Bueno, para continuar con la presentación del libro, entonces, este libro que inicialmente nosotros lo concebimos como un manual, y el año pasado en Riterm pues hubo preguntas precisamente sobre el hecho de llamarlo manual, e incluso la misma editorial Routledge pues nos hizo algunas preguntas sobre el tema, y a raíz de esa reflexión que generaron pues esas observaciones de los colegas, al final decidimos, Felipe, si puedes volver atrás por favor a la anterior diapositiva, pues decidimos renombrar el libro, y el título del libro, según está aprobado por la editorial, es La terminología del español, el término, de manera pues que ya no aparecerá la palabra manual. Sin embargo, como lo vamos a ir viendo a través de la presentación, el espíritu que concibió la idea de este manual, según lo había visualizado Gabriel, pues era un libro, ojalá, de un carácter aplicado, operativo, y por lo tanto, pues queríamos llamarlo manual, y además, pues porque las grandes obras de referencia que se publicaron, que Gabriel ya mencionó, habían sido manuales de alguna manera, pero entendemos que, digamos, la palabra manual puede evocar diferentes lecturas según el país, etcétera, de manera que este título del libro puede ser más general. Ahora sí, podemos seguir a la siguiente. El libro tiene 13 capítulos. En estos 13 capítulos hay 14 autores. La mayoría de ellos somos miembros del grupo, pero también tenemos invitados externos al grupo TNT. Y es un volumen que estamos coeditando entre Gabriel, Felipe y yo. La propuesta se le envió a Routledge el año pasado. Tuvimos comentarios de los revisores externos. Teniendo en cuenta esos comentarios, pues fue aprobada la propuesta, y esperamos que sea publicado el próximo año, si todo va bien con el resto del calendario. Entonces, tres aspectos interesantes para resaltar. El primero es que, como lo indica el título del libro, es un trabajo que está enfocado en el término. Y en eso vamos a ser claros, no solamente en las presentaciones, sino también en la introducción del libro, porque no dejamos, por supuesto, de reconocer que la terminología como disciplina pues también se ocupa de otros aspectos relevantes, aspectos sociales, aspectos pragmáticos, cognitivos, si se quiere, en fin, profesionales, por supuesto, pero este libro está centrado en el término. Entonces, es por eso que está pues esa especificación ahí en el título. El libro es producto de un proyecto de investigación, el proyecto BATEOVE, que significa variación terminológica horizontal y vertical. Los capítulos, los datos se apoyan básicamente en ese trabajo de corpus que hicimos, de recolección del corpus, que básicamente se describen también pues en uno de los capítulos del libro. De manera pues que son tres aspectos importantes. La siguiente, por favor. Un aspecto determinante también, y que fue, digamos, producto de la reflexión y del trabajo que tuvimos que llevar a cabo para determinar la organización del manual o del libro, o el modelo que íbamos a seguir. Y básicamente terminamos adoptando este principio de la teoría de conjuntos, que tiene que ver con la diferencia de conjuntos básicamente, y es el modelo que estamos aplicando en el libro. En términos sencillos, lo que significa es que las unidades que se discuten en un capítulo no se discuten en otro capítulo. Es el modelo de diferencia de conjuntos. Entonces, fue realmente un ejercicio, y ha sido un ejercicio muy interesante, puesto que hay unidades que tradicionalmente se han tratado desde diferentes perspectivas, lo cual, por supuesto, es válido, pero a la hora de la práctica puede generar dificultades en cuanto a las diferentes tareas que se quieran desarrollar.
puede ser útil entonces determinar o delimitar la identidad de una unidad. No fue un ejercicio fácil ponerlo en la práctica, y es posible que en algunos casos no lo hayamos logrado al 100%, pero este fue el modelo que seguimos, de manera que los diferentes autores de cada capítulo pues estuvieran a cargo de una unidad específica, y que no fueran esos capítulos a redundar en descripción, porque ya se había descrito un fenómeno parecido en otro capítulo. Gracias, Felipe. La siguiente, por favor. Este es el contenido de la organización a la que se llegó entonces después de seguir ese modelo. El libro está distribuido en 4 partes, y cada una de esas partes pues contiene sus respectivos capítulos. Como todo volumen, tendrá una introducción y unas conclusiones. Y la primera parte incluye los aspectos metodológicos y los aspectos teóricos. En el capítulo 1 describiremos los aspectos teóricos del término. Trataremos, por supuesto, de reconocer todo el trabajo que se ha hecho en el área, y a partir del cual pues nosotros hemos logrado llegar a este producto. Y también, por supuesto, pues esbozaremos los principales criterios teóricos que nos ayudaron a delimitar cada una de las unidades, para luego dar paso, por supuesto, a los capítulos donde se describe con más detalle cada uno de esos criterios. En el capítulo 2 tenemos la metodología para el proyecto. Allí pues se describe cómo se llegó a construir el corpus, con qué criterios se recogieron los artículos, qué países se incluyeron, qué tipo de unidades se están incluyendo, cuáles son los números respecto de cada una de las unidades, y los procesos que se siguieron pues para precisamente llegar a esos números que tenemos. Así que eso es lo que tenemos en el capítulo 2. Y en la parte, en el capítulo 2. Y en la parte 2 del libro nos enfocamos en los términos, en las unidades que queremos describir, primero a partir del corpus, y por supuesto también pues a partir de la experticia y la experiencia de cada uno de los autores. Entonces en el capítulo 3 estaremos tratando el nombre terminológico. Cada uno de los capítulos involucra muchísima dificultad. Ha sido un reto en algunos casos porque hay muchísima literatura, y en otros casos porque hay muy poca, ¿no? Entonces digamos que el caso del nombre, como decía Gabriel anteriormente, pues ha sido la unidad prototípica de análisis, y por lo tanto muchísimos problemas y fenómenos terminológicos están descritos a través del nombre, lo cual representa un reto importante para este capítulo. Caso contrario ocurre con otras unidades, como por ejemplo el verbo en el capítulo 4 y el adjetivo en el capítulo 5, de los cuales hay menos descripción, por supuesto. En el capítulo 6 tenemos el adverbio también, una unidad bastante problemática también, porque escasamente ha sido descrita en la literatura, y también hay poca evidencia. Y en el capítulo 7 pues tenemos el término complejo, las unidades complejas. Luego en el capítulo 8 trabajaremos el fenómeno de reducción terminológica, las siglas, abreviaturas y demás. Y en el capítulo 9 trataremos el término metafórico. Y luego, en la parte 3, por supuesto, dándole la relevancia que tienen otras secuencias especializadas, incluimos en el capítulo 10 la fraseología especializada, donde tratamos las colocaciones y las locuciones, y en el capítulo 11 los sintagmas especializados. Finalmente, en la parte 4 tenemos 2 capítulos muy interesantes sobre aspectos aplicados de la terminología. El capítulo 12 es sobre la enseñanza de la terminología, un aspecto que Gabriel ya mencionaba anteriormente, y en el cual queremos enfatizar como línea de investigación en el grupo. Allí los autores nos presentan el uso de talleres como una alternativa metodológica en el aula para la enseñanza de la terminología.
Y en el capítulo 13 tenemos una propuesta de estandarización de la evaluación de la extracción terminológica. Es aquí donde se hace todo el recorrido desde los primeros sistemas lingüísticos y luego pasando por los estadísticos híbridos hasta llegar a lo que se podría hacer hoy en día con los modelos del lenguaje y de aprendizaje profundo. De manera que con esta organización pues hemos tratado de enfocar la descripción práctico y operativo posible, aunque siempre tendremos que reconocer que en algunas instancias, aunque los criterios de delimitación de una unidad estén claros, pues la aplicación de esos criterios puede representar un reto. La complejidad en la delimitación de estos temas y de estos capítulos según el modelo de diferencia de conjuntos realmente hace pensar en el panorama de la disciplina como de la terminología, perdón, como una ciencia. Son tan complejos los fenómenos que hay involucrados en la identidad de cada una de estas unidades que realmente se requiere de un aparato teórico bastante poderoso para poder describir lo que ocurre con una de estas unidades. Entonces, para ir terminando, solamente ejemplificar el trabajo que conllevó, por ejemplo, delimitar las colocaciones de los términos complejos. Se llegó a un momento donde precisamente para mantener ese modelo de diferencia de conjuntos, pues hubo realmente que determinar una secuencia tan especializada. Muchas veces era difícil determinar si era término complejo o si era una colocación. Lo mismo determinar si un término metafórico tendría que tratarse si es una unidad simple, como nombre, por ejemplo, en el capítulo de los nombres, o si se dejaba su discusión para el capítulo de las metáforas. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso de los adverbios y los adjetivos, donde un adverbio, para tomar un ejemplo de la lengua general, como rápido, puede convertirse o puede usarse perfectamente como adjetivo o como adverbio. De manera que cuando estos casos se presentan en el lenguaje especializado, pues fue bastante interesante y difícil determinar esos límites. Así pues que no queremos contarles más sobre los detalles. Esperamos, si tenemos la oportunidad en Reterm, en Natal, pues de presentarles mucho más detalles de cada uno de los capítulos. Y por supuesto, esperamos que en el 2024 que se publique el libro, pues que tenga la mejor acogida y por supuesto que sirva también a la comunidad científica para no solamente los trabajos de tipo aplicado, sino también cualquier otra utilidad que se le pueda dar a esta contribución. Yo creo que es lo que tengo para decir en cuanto al contenido. Gracias. Buenos días a todos. Yo me uno a los agradecimientos que hacen el profesor Gabriel y Diego, a todos los asistentes y también a Reterm por permitirnos presentar hoy tanto el grupo de investigación como el proyecto de investigación que resultará en un libro de terminología enfocado en la descripción del término. Por último, para terminar esta presentación, voy a contarles un poco cuáles han sido los grandes retos de la edición del libro y el proceso, digamos, de concreción de las delimitaciones de los capítulos, que diríamos ha sido lo que más ha ocupado los espacios de discusión al interior del equipo y con los equipos durante la construcción. En primer lugar, el asunto metodológico, los asuntos metodológicos han sido un gran reto, de una complejidad bastante alta, puesto que por la definición o digamos el establecimiento de una propuesta teórico-conceptual
de la cual partimos como equipo, significó que los autores, digamos, flexibilizaran sus formas de aproximarse a los objetos de estudio, y esto a su vez pues implicó que en los momentos de escritura respetaran las apuestas que nosotros teníamos. Digamos que también la disposición de los equipos para entender que esa propuesta teórico-conceptual y sus implicaciones metodológicas, pues a su vez implicaba que reutilizaran de forma adecuada los datos que proponíamos desde el asunto metodológico. Significó un reto que además nosotros como editores asumimos y que intentamos solventar con diferentes estrategias, como una que les vamos a contar más adelante. Hubo un acompañamiento y apoyo, o ha habido un apoyo y acompañamiento constante a los equipos para hacer seguimiento a sus propuestas metodológicas, sobre todo porque en esta propuesta del libro queremos que haya bastante claridad en las líneas que establecemos desde lo teórico y lo metodológico, pero también porque hemos hecho una apuesta por la forma como se establece la estructura interna de los capítulos, de tal manera que cuando el lector final del libro acceda a los capítulos, sepa dónde encontrar la información, digamos, más relevante en cada uno de los capítulos, puesto que hay cierta linealidad en la propuesta de escritura. Ha habido algunos retos, pero en este momento incluso diríamos que ha hecho parte de la construcción de lo que ha sido, o digamos, la constitución actual de la línea de terminología como tal en el grupo, y es un reto que está relacionado con la posibilidad de compartir experiencias y conocimientos de los diferentes integrantes del grupo sobre las unidades que hemos empezado a describir con base en el corpus construido. Y este seminario TNT que en este momento, digamos, ya ha pasado por varias etapas y en este momento está sobre todo más dedicado a la conversación con equipos concretos, pero en el pasado era un seminario abierto a diferentes personas que participaban del libro. Tenía como objetivo fundamental no solamente compartir las experiencias, sino conversar sobre o dialogar sobre asuntos que tenían que ver con elementos profundos que no se habían descrito o que para algunos de nosotros no eran tan claros y que idealmente debían aparecer en las versiones finales de los capítulos. En los asuntos teórico-conceptuales hemos intentado dar algunas recomendaciones de corte metodológico, pero que están sobre todo ligadas a lo teórico, que vayan en sintonía con las propuestas iniciales del libro. Y en este sentido, pues el gran reto ha sido mostrarles a los autores y a los equipos de trabajo que con estrategias, por ejemplo, de análisis posteriores de las unidades ya extraídas, pueden observar nuevos elementos que tal vez ya se habían observado desde otras perspectivas, pero ahora manteniendo la idea descriptivista del libro, pues se pueden ver de otra manera. Y por último, queríamos mencionar un gran reto ya de corte más logístico o procedimental, que es el hecho de que este libro no solamente sea editado por una editorial como Routledge, sino que también tenga dineros públicos que surgen del proyecto de investigación Bateove, y que son administrados por la Universidad de Antioquia, una universidad pública, lo que ha implicado que constantemente estemos allí en la línea de negociación para poder, digamos, permitir que algunos de los recursos que están allí pasen a otros espacios y efectivamente tengamos un libro que muestre o llegue a unos públicos que eventualmente no podría llegar si no tuviésemos esa financiación. Yo termino en esta parte, ahora pasándole la palabra de nuevo a Gabriel, pero reiterando mis agradecimientos a RITERM y a todas las personas que están acompañándonos el día de hoy. Felipe y Diego, gracias por la presentación del libro. No, simplemente
cerrar esta parte del libro comentando que supongo que como a todos los asistentes les pasará que tienen ideas guardadas durante mucho tiempo, que a veces uno dice, pues puede salir, no puede salir, pero que al final hay que intentar hacer esas ideas tarde que temprano y este es un ejemplo este va a ser un ejemplo de una idea que estuvo guardada durante muchos años, más de una década, y otras que nosotros hemos tenido y supongo que ustedes también, y que hay que hacerlas, buscar la financiación, buscar los medios, buscar las formas, porque voy a poner el ejemplo de este libro. Para conseguir la financiación de este libro, pues había que hacer un proyecto de investigación porque de otra manera no podíamos conseguir los recursos. Al final, parte de la financiación ha servido para otras cosas porque la, la evaluación del libro por Barlois pues nos permitió casi que acceder gratis a la publicación del libro. Alguna parte todavía eso no está totalmente claro, va a ser de acceso libre con los recursos que tenemos del proyecto, pero que ya veremos qué pasa de aquí a allá. Hay una cosa que comentó Felipe que no quedó muy explícita, pero que lo recordé, y es que intentamos que dentro de los capítulos tengan más o menos la misma estructura, porque no son artículos que ellos escriben y que los unimos allí, sino que es bajo la estructura de un proyecto. Entonces, todo el mundo usa los mismos datos, todo el mundo utiliza las mismas fuentes de validación, hay pequeñas variaciones, entre otros, utilizamos los mismos sistemas de extracción, hay unas pequeñas diferencias entre ciertos tipos de unidades, algunas unidades se tuvieron que sacar manualmente como las metáforas, los sintagmas también de cierto modo, y la estructura normalmente de cada capítulo interna es una descripción del objeto de estudio, una introducción a los aspectos lingüísticos de ese fenómeno, ¿no? Que nos pueden ayudar en la terminología, como su caracterización como unidad, luego los aspectos terminológicos, perdón, que se ha dicho de esa unidad en terminología preferencialmente, a veces algo en traducción, y luego los aspectos metodológicos, si hay algunos pequeños aspectos metodológicos diferenciadores, que no, normalmente no los hay, pero los hay para las siglas, para los sintagmas y metáforas, y luego todo el análisis de la presentación de resultados y discusión de datos con la bibliografía de eso. Cada capítulo tiene exactamente esa misma estructura y lo que decía el Pródigo es importante y es que hay unidades que podrían verse desde los adjetivos, desde los sintagmas, desde los compuestos, por ejemplo, como los adjetivos, los mismos adjetivos, y que hemos intentado que no se cruce esa información de un lado y de otro y que se privilegie en el que es el central, por ejemplo, en los adjetivos, ¿no? Con los adjetivos que podría verse desde el lado de los compuestos o de los lados más sintagmáticos y en algunas ocasiones como elementos individuales, pues los hemos preferido que queden todos en el adjetivo como capítulo, haciendo mención en los demás capítulos que allí se va a ver eso, ¿cierto? En ese es el proceso en el que estamos en este momento. No, quería dar gracias a Diego y a Felipe Zuluaga por meterse en este berenjenal, como decimos aquí en Colombia, de editar un libro, de meterse en miles de cosas que el tiempo dirá para qué va a servir este libro, pero que ha sido un reto completo para nosotros. Yo debo decir que, y darle las gracias públicas a la profesora Mercé Lorente y Teresa Cabré, porque ellas conocían de este proyecto desde el inicio. Hemos recibido algunos consejos de ellas dos. De hecho, cuando la tesis del profesor Mario fue el año pasado, yo estuve un tiempo conversando con la profesora Mercé Lorente de algunos aspectos metodológicos y problemas teóricos que tenemos, porque hay que decirlo, lo voy a decir, y es que el planteamiento inicial del libro no tenía un planteamiento teórico.
El libro se iba a hacer más como un manual de referencia, como lo explicó el profesor Diego, pero y lo había conversado con la profesora Teresa y con la profesora Lorente, que para no meterme en problemas teóricos, pues que íbamos a hacer un manual descriptivo que simplemente estuviera enmarcado en una teoría, pero que no le pusiera teoría allí. Pero como es regla en este grupo, lo que a veces yo planteo se discute y entonces varios de los mismos dijeron, no, hombre, pero quedaría muy flojo esto sin nada de teoría. Y Diego en esos días ha estado trabajando en su idea de término, que ya luego ustedes verán, y me convenció de que el libro tuviera una mirada teórica. Es decir, todos los capítulos se enmarcaran en una perspectiva de término que luego ustedes verán publicada. Y entonces ahí empezaron varios de los problemas porque intentar encajar todo este andamiaje que explicó de los 13 capítulos del profesor Diego Burgos fue muy complicado en ese sentido. Y luego eso implicó la creación de unos protocolos metodológicos para hacerle entender al resto de miembros qué entendíamos por término simple, qué entendíamos por adjetivo, qué no entendíamos por adjetivo, qué entendíamos por compuesto y qué no. Y eso ha sido un trabajo descomunal que agradezco a Diego y a Felipe y al resto del equipo que ha escrito los capítulos que ya están terminados y los que estamos en proceso de edición, porque ha sido un trabajo no de un libro que compila lo que los demás piensan sobre esas unidades, sino bajo una unidad teórica y metodológica para intentar mostrar todas las unidades terminológicas y aquellas especializadas que se han venido trabajando hace muchos años aquí en América y en España, y que deberían verse reflejadas en un nuevo libro para la enseñanza y también para la investigación. Sé que en ese sentido el libro podría ser polémico desde el punto de vista de la investigación, pero la pretensión es más para la enseñanza, en la cual un estudiante sepa cómo identificar un adjetivo, cómo identificar un adverbio terminológico, diciendo qué es y qué no es, que hasta ahora, sea la verdad, hay unidades como los adverbios que no hay absolutamente nada y que invitamos a los demás miembros de la red e investigadores a que miren esas otras unidades que prototípicamente hemos mirado hacia el sustantivo siempre y que son unidades que vehiculan o contienen contienen conocimiento especializado y que nos hemos centrado por muchas razones de paradigma en ello y que queremos en este libro pues mostrar que si bien el sustantivo es la unidad prototípica, las demás unidades, como sucede en el lenguaje general, merecen ser descritas, estudiadas y analizadas y darles el lugar que deben dársele, y eso es lo que esperamos. No sé si Diego tenga algún comentario más. Por lo demás, quería agradecer a todos su asistencia y atención a este seminario. Por el momento no tengo nada más que agregar. Gracias, Gabo. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a Gabriel, Diego y Felipe por la presentación. Estoy seguro de que hay mucho tema para debatir y las personas que nos están acompañando en estos momentos ya han hecho muchos comentarios y muchos ya tienen varias preguntas. Quería antes de leer los comentarios agradecerles a ustedes por su tiempo, por haber aceptado nuestra invitación, ya que este es precisamente un espacio para que todos los miembros de la red compartan las experiencias, los proyectos que tienen y de esta manera promover de cierta manera colaboraciones entre instituciones y miembros. Seguramente muchos querrán participar o por lo menos conocer, leer el libro, y esto incentivará la investigación entre todos los miembros de la red. Nos acompañan personas de diferentes lugares de Latinoamérica, Perú, Colombia, Argentina, México, Estados Unidos, que hacen comentarios. Comenzaré, por ejemplo, con Lorena Baudo desde Argentina, que ya quieren usarlo en su cátedra de terminología. Les dan unas felicitaciones. Lorena también
comenta que era necesario un libro como de esta naturaleza, porque ellos usan los autores canónicos y tratan de actualizar las prácticas con normas ISO, que realmente se necesita un manual de esta naturaleza y que es muy feliz que haya salido la propuesta desde América Latina. Luego, tenemos dos preguntas, hay varias preguntas que tengo aquí escritas, de todas maneras los motivo para que pidan la palabra. La idea de las tertulias es que sea más una conversación un poco informal, entre comillas, pero iré leyendo las preguntas que tenemos. Lisette Fresneda, bueno, la pregunta es para cualquiera de los tres, se pregunta ¿cómo ha sido el criterio para diferenciar los sintagmas nominales extensos de las siglas? Esta es, no sé, Lisette, si quieras volverla a hacer o ustedes pueden, ya con esto es suficiente información para tratar este tema. Y no sé si la persona quiera preguntarlo, pero es un tema problemático. ¿En qué sentido? Normalmente la sigla como tal es una unidad nominal que está representada en un sustantivo sin su despliegue como término sintagmático. Entonces, nosotros asumimos que si se encuentra una sigla como tal, entonces es una sigla. Y tenemos, de hecho, se lo consideramos una unidad terminológica. Si está desplegada y la podemos validar, entonces como término, entonces término siendo simplemente un sintagma. La verdad es que entre más extenso sea un sintagma de esos, menos probabilidad de ser término, ¿cierto? Entonces es complejo. Hay autores, algún estudio que conozco de Venezuela que plantea el problema entre el sintagma y la sigla, porque siempre las despliega, pero lo que nosotros hemos visto incluso en esta investigación, y Felipe me corrige, es que la mayoría de siglas no se despliegan, no se explican, lo que ocasiona problemas de comunicación y en algunos casos, pero normalmente lo que aquí concluimos en este libro es que la regla de desplegar o explicar la sigla dentro del texto no se cumple. Es decir, que ahí estamos rompiendo la norma del castellano en ese sentido, o la norma editorial en general. O sea que en ese sentido, por un lado irían las siglas y por otro irían los sintagmas o términos sintagmáticos, porque puede haber de ambos, ¿cierto? Gracias, Gabriel. Bueno, continuamos con Alexandra Suaza, que antes que nada los felicita por el excelente trabajo y tiene dos preguntas concretas. La primera es, ¿qué ventaja de tiempo usaron para extraer los diferentes ejemplos de términos para ilustrar las diferentes categorías gramaticales? Ventana de tiempo. Sí. ¿Qué ventana de tiempo? Hola, buenos días. Hola, Qué buenos días. Qué pena, ingreso, aprovecho para saludarlos, al profesor Quiroz, un saludo muy especial, por supuesto al profesor Burgos, a Felipe, unas sinceras felicitaciones por el trabajo. Yo planteé allí dos preguntas en el chat, sin embargo, ya que tengo pues la oportunidad de interactuar aquí con ustedes, aprovecho no solo para saludarlos, sino para formular mis preguntas. Primero, como ustedes parten y nos explican que es una obra de tipo más, bueno, no solo lexicográfica, sino también aplicada por lo que veíamos en los últimos capítulos, quisiera saber, para esta parte lexicográfica, yo me imagino que ustedes acudieron a ilustrar algunas de estas categorías gramaticales. Me llama mucho la atención la parte de los verbos terminológicos, los adverbios terminológicos, ya quiero leerlos, y quisiera saber en qué ventana de tiempo trabajaron, es decir, de qué año a qué año tomaron ejemplos para ilustrar esas categorías, si es que existen ejemplos como tal. Y la segunda pregunta que tenía relacionada con esa ventana de tiempo, en el caso de que me dijeran la ventana de tiempo es de los últimos, qué sé yo, 10 años o menos tal vez, ¿tuvieron en cuenta algún aspecto terminológico derivado de la pandemia? ¿Se consideró, se analizó algún aspecto de ese tipo? Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Felicitaciones.
Gracias, Alexandra. Voy a responder yo, porque casi todos los aspectos metodológicos estudio me cargo y con los dos estudiantes de doctorado, David y Carlos. Eh, el corpus del libro es un corpus que se compone de 5 áreas temáticas, que son medicina, veterinaria, computación, lingüística y filosofía, ¿no? Teníamos una gama de 10, pero hemos escogido eso que son las más estudiadas, las menos estudiadas, las de más impacto social, las de impacto, un área que no fue estudiada, por ejemplo, como la filosofía, y el área propia nuestra de lingüística de manera abierta. Se extrajeron textos de todos los países de habla hispana, incluido en Nueva Guinea, Guinea Ecuatorial, perdón, y ya decir Nueva Guinea cuando es portugués, pero se excluyó Puerto Rico y Estados Unidos por una razón de variante lingüística no identificada completamente. Eso es discutible, pero de una vez lo digo. Discutimos muchísimos métodos de cómo recoger ese corpus, qué ventana, si escogerlo por importancia del país, importancia demográfica, importancia de las áreas por países, bueno, todas las posibilidades que ustedes verán luego en la metodología del libro, pero al final dijimos, no, cada país debe estar representado en su variante, entonces escojamos 10 por área, digamos en un corte bastante claro, para 10 por área, 10 por país de cada caso, ¿cierto? Y también hubo insatisfacción en ese sentido. ¿Por qué? Porque hay países como El Salvador y Honduras que no producen ciencia, o producen muy poquito, con un montón de criterios que no voy a entrar ahora a explicar. Y se trabaja en la ventana los últimos 10 años y no se tuvo, el corpus se recogió antes de pandemia. Entonces no se tuvo en cuenta todos esos fenómenos de la pandemia, aunque algún miembro del grupo tiene un estudio por ahí, que Antonio y Diego, sobre el uso de corpus de COVID, y de hecho tenemos un corpus guardado, pero no lo utilizamos en este caso, Alexandra, porque ya todas las cuestiones metodológicas estaban determinadas. Gracias. Entiendo, perfecto. Muchas gracias. Saludos. Igualmente. Gracias, Alexandra, por la participación. Tenemos más comentarios de felicitaciones. Marisela Colín dice que es un gran impulso para el área y para la formación en terminología. Que bienvenidos en México para que presenten el libro. Isabel Tenorio los felicita por el buen trabajo que hace todo el equipo del Grupo de Investigación TNT. Carlos Mario Pérez también da sus felicitaciones. Constanza Cecilia Malaver los felicita, que el libro es excelente y espera que se publique pronto. No sé si haya más personas que quieran o escribir su pregunta o directamente pueden abrir el micrófono e intervenir. No sé O si... los presentadores. Bueno, yo tengo preguntas, pero quería darles la oportunidad primero a todos los participantes del día de hoy. Pero bueno, bueno, no sé si Gabriel o Diego, yo sé que no tenemos el tiempo como para un debate más amplio teóricamente cómo se define, porque ya es bastante difícil definir lo que es término y y toda la relación que tiene el término con las categorías gramaticales, pero tenía una inquietud en cuanto a cuando estabas presentando, Diego, estabas presentando los capítulos, había uno que era sobre las unidades complejas. No sé si podrías darnos un poco más de información sobre qué consideran unidades complejas, porque el complejo me hace, no sé, me hace pensar en compuesto, me hace pensar en sintagmas, me hace pensar en fraseología, en combinaciones léxicas, en muchas cosas, pero los primeros capítulos tratan las unidades prototípicas monoléxicas, el nombre, el adjetivo, los verbos. Entonces quería saber si estas complejas son diferentes de los sintagmas nominales y si se tratan al margen de los nombres, se consideran nombres o no. Entonces un poco más sobre esto de unidades complejas. Sí, bueno, vamos a dar unas puntadas porque esperamos que la gente se lea el capítulo, ¿verdad?
Efectivamente no ha sido fácil y esto evoca un comentario que hacía Gabriel respecto pues como de las pretensiones del libro. Realmente no es que intencionalmente quisiéramos meterle teoría al libro, darle un componente teórico, sino que a través del ejercicio precisamente de delimitación de las unidades nos vimos obligados pues a tomar una serie de decisiones para lograr el objetivo del libro, ¿verdad? Que se logre o no, pues ya veremos, como dice Gabriel, el tiempo lo dirá. Y uno de esos planteamientos que requirió muchísima reflexión, pues fue el tema de los términos complejos. Entonces, y de la definición de término como tal. Entonces, digamos que el primer criterio que estamos usando para la definición de término es el criterio de la no composicionalidad, un fenómeno bastante complejo, pero que es un criterio que se debe cumplir y se cumple por naturaleza en los términos simples, pero que a la vez hay que hacerlo extensivo a los términos complejos. Entonces, es el primer criterio, y el criterio definitivo es el de no composicionalidad de la unidad, y por supuesto hay que verificar pues la terminologicidad de la unidad, ¿verdad? Entonces, si es una unidad compleja en el español, pues es una unidad de una o más palabras, perdón, de dos o más palabras, y habría que determinar pues esa no composicionalidad. La diferencia con los sintagmas especializados pues es precisamente esa. El tema con los sintagmas es que es un rasgo realmente muy característico del discurso especializado y por eso lo incluimos en el libro y afortunadamente tenemos, yo creo que el experto, más experto en sintagmas especializados en español, que es Gabriel. La diferencia es la composicionalidad. Un sintagma especializado puede estar compuesto de dos o más términos, pero es composicional, mientras que el término complejo no lo es. Y ahí yo creo que tuvimos que tomar la decisión de diferenciarnos, primero de algunos autores que a lo mejor dicen que hay términos complejos que pueden ser composicionales, otros que dicen que no son composicionales, pero que en algunos casos sí son composicionales, porque es precisamente pues no quiero llamarlo vaguedad, pero es como esa dificultad que ha persistido tradicionalmente para diferenciar esas unidades, las que nos dificultan un poco pues, el trabajo en diferentes frentes. Ahora, como decíamos al principio, la idea no es ser prescriptivistas, no pretendemos decir es que así tiene que ser. Lo que queremos es proporcionar una herramienta de investigación, de enseñanza, de la práctica de la terminografía, por ejemplo, una herramienta práctica que permita delimitar unidades y decir, esto es un término complejo y con esto voy a trabajar como término complejo, porque estos criterios me permiten establecer esa delimitación, ya que haya un desacuerdo en lo que es término complejo con otros colegas, es completamente válido y admisible, pero pues nosotros tuvimos que tomar esa determinación. Entonces, el primer criterio es la no composicionalidad de la unidad. Hay que tener en cuenta que esto es un criterio que es incluso independiente de la lengua, y cuando en español, por ejemplo, pues tenemos los espacios que nos marcan un número de palabras, en alemán no necesariamente tiene que ser el caso, ¿verdad? Entonces, por eso es un criterio que aplica tanto a unidades simples como a unidades complejas. Y ese criterio nos ayuda a diferenciar de los sintagmas especializados y de las colocaciones. No sé si eso ayuda. Sí, perfecto. Muchas gracias, Diego. Ayuda y me da más ganas de leer todos los capítulos del libro. Mario, Sí, Gabriel. quería, una cuestión que no lo contesté a la profesora Alexandra, es que cada capítulo está ejemplificado al detalle. Creo que hemos hecho un esfuerzo enorme en validar toda la información, incluso con fuentes como los diccionarios de la Academia Española de Medicina y todo eso, y fuentes muy importantes para tener ejemplos del corpus nuestro que fuese ilustrativo en cada área de la que tenemos. Sí, como un simple
como un simple abrebocas a lo que ustedes verán en el libro. Muestro cómo en el trabajo de adjetivo ustedes observarán que cada cosa está ejemplificada perfectamente y en cada área. Es decir, no es que cogimos y ilustramos solo con medicina, ¿no? Aquí ilustramos con todas las áreas. Entonces cogíamos de la filosofía sus adjetivos, etcétera, etcétera. Como para que ustedes lo observen. Digamos, es supremamente ejemplificado como característica del libro. Y lo otro es que, digamos, utilizamos un poco el estilo que usan en lingüística de corpus de sacar datos reales, validarlos y ponerlos allí en fila. Aquí hay una cuestión importante que ha dicho el profesor Diego, y es que hemos tenido muchas discusiones internas y lo más importante quizá en este manual es que hemos escogido un área que nos pone en calzas prietas, que es la filosofía. Voy a poner un ejemplo, y es que en lo prototípico consideraríamos, y en el manual está así, en el protocolo que tenemos interno de trabajo, que los adjetivos y nombres comunes no son términos. Eso pues lo sabemos todos, ¿cierto? Pero en la filosofía, cosa, verdad, falso, cierto, son términos. Entonces, esa prototipicidad que teníamos planteada se nos ha movido en la filosofía y hasta cierto punto en la lingüística. Entonces, por eso haber escogido la filosofía ha sido un gran acierto en el proyecto, cuando hemos discutido esto ampliamente en el grupo, porque nos ha mostrado la otra cara del asunto terminológico, y es aquellas áreas que no estudiamos, que aparentemente no son prototípicas, pero que al interior de su área lo que los hace ser términos es algo que vamos a mencionar en el libro, que es la arbitrariedad. Es decir, cuando el grupo de expertos dice estos términos, lo demás no importa, ¿no? Puede ser que nosotros digamos desde la terminología miles de cosas, pero la arbitrariedad es un criterio que es sumamente importante y que aquí verán en el libro. Y pues para responder a la profesora, hay ejemplos por miles, es decir, la ejemplificación aquí la hemos agotado hasta cortar las palabras, como nos ha dicho la editora. Gracias, Mario y Diego. Gracias, Gabriel. Tenemos un turno de palabra. Norman, no sé si todavía está. Norman Gómez pidió la palabra. Sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, bueno, primero que todo, bueno, disculpas por llegar tarde, que estaba en otros asuntos, pero quiero felicitar obviamente a los editores que han trabajado bastante y nos consta su entrega a este libro, que ha sido bastante, digamos, complejo de elaborar por tantas variedades que tienen de capítulos. Como llego tarde, y solo quiero preguntarle a los editores qué dificultades han tenido para integrar los capítulos que son más teóricos y más didácticos, perdón, y más aplicados, como el caso del capítulo nuestro de didáctica. Sí ha sido muy complejo fusionar esas dos partes, y también de pronto cuál ha sido el criterio para esa fusión, ¿cierto? Entonces la pregunta va para los editores. Muchas gracias por habernos invitado a la publicación, y bueno, esa es mi pregunta. Gracias. ¿Quién quieres? No sé si Gabriel o Felipe, si quieran agregar algo. Realmente es una pregunta en que estamos en trámite de responder, porque ahora estamos entre la escritura de capítulos y entre la revisión interna de los capítulos. Lo sugerimos pues en la presentación de Felipe y en las otras partes de la presentación. Tenemos aquí una fase en la cual Routledge tiene sus propios revisores externos, pero nosotros obviamente como editores tendremos que hacer una revisión interna, y parte de esa revisión interna pues está coherencia metodológica y coherencia teórica y cohesión también. De manera que estamos precisamente en proceso de identificar los ajustes que hay que hacer y que le vamos a pedir a los autores que hagan,
para, digamos, de alguna forma establecer ese vínculo entre la parte más aplicada y la parte más descriptiva de las demás unidades, aunque sabemos que no necesariamente pues tiene que haber un vínculo directo, pero sí esperamos que como mínimo haya una coherencia entre esos capítulos y los demás. Y por cierto, pues gracias a Norma por estar aquí, que es uno de los autores con Alejandro y Carlos del capítulo didáctica. Yo quería agregar algo, Diego, y es que precisamente el capítulo de didáctica fue el que más llamó la atención a los evaluadores externos que puso Values, porque, digamos, ese capítulo debe responder como a, uno siempre, digamos, una cosa que pasa en terminología es que siempre uno se pregunta cómo enseñar estas unidades, qué tipos de ejercicios hacer, y eso, pues, hay cosas muy vagas en el área, ¿no? Me pueden corregir los demás autores, personas del seminario, pero hay cosas muy vagas. Creo que ellos han hecho un ejercicio muy tremendo para mejorar eso, ¿cierto? Digamos, la idea aquí es que podría hacerse incluso un libro completo sobre esos aspectos, es lo que hemos llegado. Y de dificultades internas, muchas. Por ejemplo, yo he tenido que claudicar ante mis principios como de mi tesis para poder saber si introducíamos los sintagmas terminológicos o no, ¿cierto, Diego? Hemos tenido discusiones muy arduas sobre el asunto fraseológico, que veo una pregunta por allí. Si introducir una visión estrecha o una visión amplia de la fraseología, ¿no? Nosotros tenemos una visión más bien estrecha de la fraseología, porque si no, casi que la fraseología en sentido amplio podría ser todo lo demás de uno, ¿cierto? Ese es uno de los problemas que tiene la visión amplia. Y ha habido muchas dificultades de orden teórico, principalmente, entre todos, porque a pesar de que somos un grupo de investigación, tenemos nuestras propias tesis, nuestros propios trabajos y nuestras propias maneras de ver el objeto de estudio, y nos ha ocasionado problemas, son muy serios, pero creemos que había que mantener una disciplina. Yo mismo, con Diego, pues me dijo Diego, no, pero entonces no incluyamos los sintagmas. Y yo le dije, bueno, pues incluyamos las comunidades no terminológicas, pero sí especializadas, ¿cierto? Que es el tema de mi tesis. Pero hemos querido, lo más complicado es querer mantener una disciplina teórica y metodológica dentro del libro. Eso ha sido muy difícil porque obviamente dentro de un grupo donde la libertad de pensamiento es muy amplia, era muy difícil mantener esa disciplina. Incluso a mí mismo, ¿no? Pero al final se mantuvo. Luego, toda la parte de la ortotipografía, que Felipe ha estado trabajando en ello, también ha sido muy complicada. Todo ese aspecto es muy duro. Así que dificultades en esto hay muchas. Las entregas mismas, los tiempos de entrega son muy duros, porque aquí había unidades que se habían extraído los datos automáticamente, pero luego había unidades que había que sacarlos a mano, como las metáforas, semiautomáticamente como las siglas, las validaciones eran muy complejas. Entonces algunos capítulos se retardaron un poco más, otros se entregaron a tiempo, etcétera. Digamos, es un tema muy complejo, y ha habido uno de los grandes problemas que tiene un libro de este tipo, es la gran cantidad de datos. Es decir, aquí hay demasiados datos, miles y miles de ejemplos. Hay capítulos que pueden tener cientos de ejemplos, porque lo que queríamos, una de las cosas que hemos visto nosotros en algunos tesis, algunos trabajos de referencia del área, es que dicen esto es un término o esto es un compuesto, pero luego el ejemplo no concuerda. Y entonces hemos intentado cuidar mucho esto, y siempre devolvemos a alguien, no, esto creemos, coloca otro ejemplo, esto puede ser que no sea, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ahí creo que ha sido muy difícil el trabajo, porque hay demasiados datos, son miles y miles y miles de datos procesados, validados, fuentes de información por miles que tenemos de diccionarios de contraste, y eso ha hecho que el trabajo sea, que yo hacía años no procesaba tantos datos, debo decirlo aquí en público, pero en esta ocasión he tenido que sentarme a dar una paliza procesando muchísimos miles de datos, que al final pues ayudan a conocer mejor el fenómeno, y que ha sido una dificultad
muy tremenda dentro del proyecto. Yo quería agregar solo un detalle para responder a la pregunta de Norman, a quien pues agradezco también por estar acá, que sé que está del otro lado del Atlántico, pero es simplemente el hecho de que toda la organización del contenido del libro en sí mismo es una apuesta que hemos hecho desde lo teórico conceptual y lo metodológico. Y de entrada, una parte de la apuesta se refleja en que haya 4 partes del libro y que una de esas partes del libro sea aspectos aplicados y que solo en esa parte de aspectos aplicados hayamos cubierto 2 elementos. Digamos que no es simplemente porque sí, es porque tenemos la capacidad de trabajar sobre esos 2 asuntos y porque desde el principio veíamos el potencial para incluirlos en el libro. Pero definitivamente yo creo que no solamente en esta parte del libro, sino en general en todas las partes del libro, ha sido un reto verificar lo adecuado que puede ser mantenerlos dentro del esquema general o de eventualmente prescindir de ellos. Gracias, Felipe. Bueno, creo que tenemos un par de preguntas más y podremos acabar. De todas maneras, les recuerdo a todos que todas las grabaciones de las tertulias quedan en el canal de YouTube de la red, entonces se pueden volver a mirar. He puesto el enlace en el chat. Y la primera pregunta es de Isabel Tenorio, que la habías mencionado brevemente, Gabriel, y es, para el tratamiento de las unidades fraseológicas, ¿se guiaron por los planteamientos de Corpas Pastor? Es muy concreta. Diego, por favor. Sí, sí, en este capítulo trabajé con Germán Mira, Germán es el experto. De todas formas, efectivamente, nos guiamos por las autoridades en la literatura. Tenemos, por supuesto, los criterios de Corpas también. Por supuesto, tenemos García Page y tenemos también pues, gente de nuestro propio, también de nuestro propio entorno, incluso exmiembros del grupo. Tenemos también, por supuesto, el trabajo que ha hecho Pedro Patiño, que ha hecho José Luis, en fin. Estamos recogiendo pues todo lo que hay en la literatura, porque como decíamos al principio, la idea no es ni mucho menos rebatir lo que se ha hecho ni lo que se ha dicho, solamente cuando ha sido necesario hemos tenido que ajustar algunas cosas pues para precisamente llegar a la posibilidad de delimitar y darle identidad a algunas unidades. Y ese puede haber sido un poco el caso con la fraseología, por lo que decía Gabriel. Después de a seguir el modelo de diferencia de conjuntos que estábamos usando, pues entonces terminamos con unas unidades específicas en el capítulo de fraseología especializada. Y luego, después de observar los datos y analizarlos y escribirlos, pues tuvimos a lo mejor que hacer una acotación a lo que ya se había definido como colocación, por ejemplo, o como locución en la literatura. Pero en términos generales, seguimos a Corpa y a otros autores. Gracias, Diego. Luego tenemos otro par de comentarios de felicitaciones. Diana Giraldo los felicita desde la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Creo que la última pregunta que tendremos antes de cerrar, mi colega Giovanna Cornea me dijo que tenía una pregunta, no sé, Giovanna. Ahí voy, ahí voy. Bueno, en primer lugar me sumo a las felicitaciones. Creo que es sumamente importante crear este tipo de productos desde este lado del charco, desde América Latina. Entonces, mi pregunta va sobre todo si hay actividades. Eso sí no entendí muy bien. Sí entiendo que una parte aplicada, pero sí el libro contendrá como actividades, o sea, actividades idénticas como tipo de ejercicios que nosotras como profesores de terminología podríamos inspirarnos para implementar en nuestras clases. Eso sería una. Y otra, cuando mencionaban sobre mucho tipo, o sea, como muchos ejemplos que tienen, me pregunté si hay como una versión electrónica o solamente va a ser como en papel tradicional, lo que conocemos, porque muchos de los manuales tienen como código QR y te mandan la actividad. Entonces, no sé si eso también estaba planteado, sobre todo para tener bueno, para cubrir mucha parte digital que la tenemos ahí y que complementar un poco, ¿no? Del papel con lo electrónico, lo digital. Muchas gracias.
Pues yo creo que tenemos aquí a los propios para que nos hagan para que nos respondan a la pregunta, porque está Norman y está Alejandro, está también Alejandro, que son autores del capítulo. Entonces, si a ustedes les parece bien, Norman o Alejandro, responder la pregunta de Johanna, estaría genial. Y si no, pues nosotros encantados también. Sí, sí, bueno, creo que puedo responder un poco sobre esto y si quiere Alejandro me puede complementar. Gracias. Sí, de hecho, este fue uno de los grandes, digamos, dilemas que tuvimos en el texto, porque tanto Alejandro como Carlos y yo somos especialistas más en la parte didáctica que en la parte terminológica, y desde el principio de la invitación a publicar el capítulo sentimos como esa, digamos, dificultad. Teníamos que aprender sobre muchas cosas que habíamos estudiado en su momento, en nuestras carreras, pero que no somos especialistas en esto. Entonces, una de las preguntas fue esa: ¿cómo se enseña la terminología? ¿Cómo la aprendimos nosotros en algún momento? ¿Y cómo hacer para que sea interesante desde un punto de vista didáctico? Entonces, para esto, incluimos en el capítulo como tal una serie de ejercicios, pero no a modo de ejercicio propiamente, sino a modo más bien de invitación a que los profesores produzcan sus propios talleres de terminología. Entonces, para esto nos basamos en un método, digamos, de enseñanza de las lenguas, que es el Scaffolded Language Emergence, que es parte, pues, de lo que, del trabajo que he desarrollado aquí también con el profesor Don Kira Lee, desde la traducción. Intentamos incluir partes de este enfoque de enseñanza de lenguas, y también de otro enfoque que es de un autor llamado Scott Turnbull, que se llama, ay, se me va ahora el nombre, lo siento. Bueno, el caso es que entonces con esto intentamos elaborar 10 talleres, pero más a forma de taller, y más en forma de taller elaboramos como una especie de formato o de template, si se quiere decir, para que los profesores puedan integrar allí, digamos, textos o temáticas que tengan que ver con la terminología, y que ellos mismos elaboren sus talleres. O sea, es como una especie así de framework donde ellos pueden, donde se les invita a crear sus propios talleres basado en esto. Entonces, básicamente es lo que intentamos, porque no vimos como práctico que fuera elaborar, digamos, 10 talleres con un texto fijo, y que los profesores hagan un ejercicio con ese taller y que ya esté listo, sino como crear ese formato para que se pueda hacer. Perdón, decía que 10 talleres. En realidad, por razones de espacio solo pudimos hacer 6 como propuestas, pero es como la idea de que se elabore más, y nos gustaría a futuro, como decía ahora Gabriel, de pronto ahondar un poco más con las otras ideas que nos quedaron en el tintero, y tratar de hacer algo más amplio sobre esta propuesta, porque es cierto que no hay mucho sobre la parte didáctica de la terminología, como tampoco la hay en la traducción y en otras cosas. Entonces, sí, esa fue como la propuesta que hay, y espero que en el libro se pueda entender un poco de qué se trata. Y bueno, gracias por la pregunta, Johanna, y también no sé si Alejandro quiera agregar algo más. Alejandro. La verdad, no, Norma me explicó de manera clara y concisa en qué consiste ese capítulo. Hay una parte teórica, obviamente, pero la parte, digamos, más escenario, sino más bien como yo. Obviamente hay una propuesta ahí de ejercicios, pero completamente adaptables al nivel de los estudiantes y a lo que quieran trabajar los profesores en el curso de terminología. Yona, voy a contestar una parte de la respuesta sobre si habrá alguna cuestión electrónica. De momento no. Es decir, el libro se publicará electrónico y en papel, pero no habrá acceso a datos, no, lo que está ahí escrito completamente. Es una idea interesante nosotros organizar en la web del grupo esos datos y tenerlos ahí como complementarios
para que ustedes los usen. Podría ser incluso como contraste de datos, que es lo que se usa actualmente. Pero no porque eso supondría otro trabajo de organización, de selección de materiales, eso, pero gracias por la idea, porque la verdad a mí tampoco se me había ocurrido. El libro como tal ha sido tanto trabajo que otras cosas no hemos visto que podrían ser muy útiles, como pasa con el libro de Pavel, que existe el libro, pero se puede acceder a algunas utilidades en la web. Gracias. Sí, muchas gracias por su respuesta. Así como mencionaba Antonio, ¿no? Que solo agregar que tendríamos el corpus electrónico, ¿no? Es justamente eso de aprovechar un poco la tecnología, ¿no? Para poder combinar y tener acceso a estos datos que evidentemente el papel está limitado, ¿no? Y yo también estoy con un libro de manual de traducción jurídica y justamente estoy planteando cómo puedo hacer con estos códigos QR para que haya esta simbiosis entre lo tradicional y lo digital. Pero muchísimas gracias. Bueno, yo creo que ya no tenemos tiempo para más preguntas. Creo que ha sido una charla, una tertulia muy enriquecedora, con temas muy interesantes y yo creo que todos estamos ansiosos de poder leer el libro y de comentarlo, como comentaba Diego, si hay suerte en Natal este año en el simposio de la red. Y con estas palabras le doy paso a la presidenta del Comité Ejecutivo, Merian, que cerrará esta tertulia. Creo que ha sido una tertulia muy exitosa, con una participación muy activa. Y de nuevo les agradezco a Gabriel, Diego y Felipe por haber aceptado estar aquí. Merian. Gracias, Mario, por además haber moderado esta mesa. Te agradecemos mucho, a Joana también, por toda la transmisión que viene desarrollando y todos los temas técnicos que ha venido trabajando para poder hacer posible esta tertulia. Agradecer a Diego, Gabriel y Juan Felipe por esta excelente presentación que nos da luces sobre diversos proyectos que además se pueden hacer dentro de lo que es el trabajo terminológico dentro de la red. Creo que es muy importante que sigamos visibilizando el trabajo que realizamos al interno y que lo podamos difundir y compartir, ¿no? Que esa es la idea de estas tertulias, que podamos conversar, que podamos difundir los trabajos que se realizan. Realmente los felicito, les deseo el mayor de los éxitos. Creo que ya está de más decírselos porque están ya totalmente garantizados con el trabajo que nos han presentado, que será un éxito este trabajo. Solamente me queda finalmente agradecer a las personas que se han conectado con nosotros hoy, que han compartido esta presentación. Saben ya por el chat que esta presentación estará además grabada para poder verla, para poder compartirla en sus clases, para poder compartirla con los demás compañeros de la red que no se hayan podido conectar hoy. Y reitero la invitación al 18º simposio que será en Natal y en el que además celebraremos los 35 años de RITERM, así que creo que es una fecha especial, un lugar además importantísimo en Brasil, que creo que va a permitir que podamos compartir entre todos, entre otros, este tipo de investigaciones que han realizado nuestros compañeros. Así que solamente decirles eso, hemos iniciado con una presentación de lujo esta primera tertulia y continuaremos con estas tertulias a lo largo de este año, y no se olviden de ir presentando sus investigaciones al 18º simposio de RITERM en Natal, Brasil. Un gusto y muchas gracias. Muchas gracias, Marian. Gracias a todos. Gracias a todos. ustedes. Gracias.